de la porción de Colosenses, el capítulo 2. Hermosas verdades aquí que vamos disfrutando de esta verdad divina mientras todavía esperamos a Jesús. El apóstol principal para la iglesia insistía en que esperemos a Jesús. Y mientras esperamos a Jesús, tenemos estas preciosas instrucciones en la palabra de Dios. En el capítulo 1 veíamos la verdad acerca de la preeminencia de Cristo o el centro, el supremo, nuestra autoridad máxima, Cristo nuestra cabeza. Y sobre este enfoque abre el capítulo 2, sobre la cual vamos a mirar nuevamente. Colosenses 2, 1 al 3. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Notable cómo comienza. Y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, teniendo una cabeza suprema, una obra gloriosa completa. La salvación comprende varios pasos según desarrolla la palabra: la justificación, la santificación, la glorificación, la redención completa. Todo depende de una cabeza que es Cristo. Y da a entender que en Colosa iba tomando forma otro enfoque, otra manera, otras instrucciones. Y si bien quizás para nosotros ya tomamos como que ya no hay mayor para temer aquí en cuanto a salir del principio, ya es como que casi por demás tocar acerca de los peligros o amenazas para la iglesia de Jesucristo. Aún así, nos toca en este capítulo más o menos como dos enfoques, y vamos a estar mirando ambos como ya vimos, pero queremos sacarle el mayor provecho, la mejor esencia de la verdad divina. Porque por más que quizás en nuestro entorno cercano no hay mayor preocupación sobre estos puntos, no obstante, a nivel, podemos decir, internacional, inclusive nacional, ¿cuántas divisiones hay, verdad? ¿Cuántas maneras de conducirse en este camino encontramos? Por donde nos movemos vamos a encontrarnos con diferentes situaciones, que su centro, su cabeza, su fuente no es Cristo. Y ese es un poco el enfoque aquí el capítulo 2. Por eso dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Jesús envió una carta a los laodicenses y bastante fuerte la manera como Jesús habló, según su palabra, según su maravillosa verdad, a la iglesia de Laodicea. No eres frío ni caliente, le dice ya al final. Y vemos conforme al desarrollo de los tiempos que hay bastante decadencia en cuanto al enfoque de la deidad de Jesús. Y dice el verso 2 y el verso 3, para que sean consolados sus corazones. ¿Quién no necesita este paso? ¿Qué hijo de Dios no necesita ser consolados?
si, según el verso 2 y 3, estamos disfrutando ya de la plenitud de la sabiduría y del conocimiento. Si estamos escudriñando lo mejor que necesitamos o lo más que necesitamos en este camino, no debería hacer falta otro aspecto, otro modo, otra manera que enfoca de una manera amplia en el capítulo 2 aquí. Así que es como que pone base en cuanto a Cristo como cabeza o toda la riqueza en Dios el Padre y en Cristo. Para que podamos observar el otro extremo, el otro lado, que puede ser pérdida de tiempo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si algo más necesitamos buscar, para buscar dentro de este misterio de Dios el Padre y de Cristo, para que si vamos a indagar como aquellos que encontraron que no era para ellos, dice esta administración según Pedro, si vamos a buscar de la manera correcta, tiene que tener este orden y este enfoque, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todo el conocimiento, en Dios el Padre y en Cristo. ¿Qué pasaba en esta congregación? El verso 4 comienza un aviso de un peligro. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Introdujo del capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 3, acerca de la preeminencia de Cristo, el Dios, el Padre en Cristo, reconciliando consigo al mundo. El Cristo también en íntima comunión con el Padre, en quien tenemos todo. Esto sería la misma expresión del Evangelio de Juan capítulo 15, donde habla de una vid y sus ramas. Y es completo, dice ahí. Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros las ramas. Ahí está completo el árbol para llevar fruto. Si tiene raíz, pero la rama está cortada, no va a llevar fruto. Si tiene la savia misma de la raíz hacia las ramas, lleva fruto, dice ahí. Separado de mí nada para pretender frutos. Es un poco ese enfoque aquí en Colosa. Y ya por la enseñanza que venía introduciéndose, donde no impide que los hermanos tengan la claridad que la abundante gracia y la salvación es en Cristo. Pero como pensando, falta algo a ese paso. Falta agregar algo a la salvación en Cristo. Y como diciendo, Cristo no es suficiente. O tal vez como insinuando, no sería suficiente de esa manera. Y iba introduciéndose algunos pensamientos. Por eso dice el verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe en palabras persuasivas, a lo que pueda persuadirnos como que Cristo, la cabeza como cabeza está bien, pero hay que agregar algo más, hay que ir a algo más. Este es un buen pensamiento, o esto es también bueno, puede ser provechoso. Y eso es lo que dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, buen razonamiento humano, buena manera de pensar del hombre,
pero es un hombre terrenal, es un hombre pasajero aquí. ¿Qué puede darnos de cosas eternas? ¿Qué puede darnos de edificación en este camino? Hablando de un buen razonamiento humano, que es lo que abunda seguramente. Porque estamos con pensamientos diversos, múltiples, de cientos de pensamientos seguramente, porque por eso estamos la manera como estamos como iglesia de Jesucristo. Por eso hay una advertencia, hay otra advertencia y otra advertencia. Principalmente en el capítulo 2. El verso 5 es muy importante dentro de este enfoque y este direccionamiento, 5, 6 y 7. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice el apóstol, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vuestro buen orden tiene que ver con la firmeza de nuestra fe en Cristo. Como dijimos con el enfoque de Juan 15, cuando el Señor dice, separado de mí, nada. Es con esa indicación aquí, cuando va hacia el verso 5. El verso 6 y verso 7 quizá la mejor definición en este capítulo para disfrutar de la maravillosa verdad acerca de Cristo el centro, Cristo nuestra cabeza y el justo por la fe vivirá. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibimos por fe y conviene seguir esa dirección, esa manera. Nos despojamos de todo, bajo un arrepentimiento de corazón, abrazamos la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Los siguientes pasos va a seguir siendo por medio de Él y para Él, dice la palabra. Por eso el verso 7, arraigados en Cristo y sobreedificados en Cristo. Esa es la idea. Y confirmados en la fe, que tiene que ver con el buen orden de la vida del creyente, si está confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y de ahí, verso 8, nuevamente, en la otra manera de, podemos decir, una martillada más sobre la preocupación del verso 1. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No según Cristo. Por eso vuelve a repetir en el capítulo 2, verso 19, y no haciéndose de la cabeza. No prendido de la cabeza sería podemos decir, el descuido más grande que el creyente pueda cometer. Según el verso 4, ser llevado o ser tentados por palabras persuasivas. Excelente palabra, pero nos persuade para ir hacia ahí. O según el verso 8, filosofía que va a llevarnos también fuera de Cristo. Y dice el verso 19, no haciéndose de la cabeza. No estar prendido de la cabeza es nuestro peligro como iglesia de Jesucristo. Si nosotros nos reconocemos el cuerpo de Cristo, pero rehusamos prendernos de nuestra cabeza, ese es el principal peligro para la iglesia de Jesucristo. Y según estas expresiones aquí, de Colosenses 2, 4, 8,
y un poco más adelante el peligro era latente. Y si miramos ahora la iglesia de la Odisea, por ejemplo, según Jesús se encontró más tarde, vemos que fue justamente llevado hacia abajo. Fue llevado a una caída tal que se creía, dice, suficiente en sí, no tengo ninguna necesidad. Pero el veredicto desde arriba fue fuerte, fue muy duro. Y estamos para disfrutar de lo que nos resta de esta carrera, lo que nos resta de este camino, para abrazar lo que conviene abrazar y rechazar lo que hay que rechazar. Agradecer al Señor por lo que nos ha dado en Cristo, por la suficiencia que tenemos en Cristo, y testimoniar que nada del mundo no nos hace falta. Nada del mundo no nos conviene. Si es palabras persuasivas, es del mundo. Si es filosofías, es del mundo, ¿verdad? Y no hace falta. Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente. En Él están escondidas, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que necesito de aquí hacia el futuro, hasta mí llevada por el Señor, está todavía en Cristo, sigue en Cristo. Necesito depender de Cristo. Y de aquí viene la doble advertencia aquí. Como diciendo, no vayan hacia el legalismo. Huecas sutilezas. Son tradiciones de los hombres, quiere decir que es del mundo. Por eso dice, conforme a los rudimentos del mundo, o según el mundo piensa, según el mundo sostiene, y no según Cristo, dice ahí, la última parte del verso 8. Versos 9 y 10, porque en Él habita, en Cristo Jesús, reside corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. No necesitamos nada fuera de Cristo. Ya no necesitamos nada fuera de Él. Además de alimentos, comidas, ropas aquí, de afuera, ¿verdad? Pero necesitamos ir hacia la indicación bíblica, hacia donde la palabra de Dios nos va mostrando conforme a su palabra. El capítulo anterior nos decía, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Entonces lo único que está como pendiente es que Cristo siga tomando más altura en nosotros. Que estemos más robustos de Cristo o en Cristo. Mediante Jesucristo. Él es perfecto, ¿verdad? Conocemos que Jesús es perfecto. Es completo. Y no asirnos, no prendernos hoy de nuestra cabeza, sería grave, ¿verdad? Porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor. Y empezar a buscar algo fuera de nuestra cabeza es lo que puede desalentar al Señor o al Padre, o quizás ofender al Padre. Nos dio una salvación completa. Hasta la glorificación de nuestro cuerpo está en Cristo. No necesitamos nada más que la maravillosa y gloriosa vida de Cristo. Y conforme a la palabra de Dios, todos somos uno en Cristo. Siempre vamos a estar mucho mejor si nos acomodamos en su plenitud en Cristo. Si fuésemos hacia los rudimentos del mundo, si saliésemos hacia algún argumento humano, finalmente va a ser engaño, va a ser pérdida de tiempo al creyente, por más que va a tener altura de pensamiento, porque dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestra cabeza es supremo. Nuestra cabeza tiene todas las cosas bajo sus pies. Y nosotros como cuerpo unido a nuestra cabeza
más que suficiente. Tenemos todo. Verso 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces ya no traer más nada de este cuerpo pecaminoso carnal que ya fue echado de nosotros. Ya no nos pertenece, ya no nos compete. Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Fuisteis resucitados con él, nuestra resurrección está en mano de nuestra cabeza, Cristo. Necesitamos guardar días. Necesitamos filosofías. Necesitamos algún esfuerzo, alguna ayuda humana. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y nosotros en él, ¿verdad? Victoria completa en Cristo. Podemos hoy tener reposo, como dice el verso 2, consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, porque estamos en proceso de mayor acercamiento, mayor o mejor y mejor comunión. Necesitamos conocer más y más acerca de este maravilloso Cristo, porque en parte conocemos, es la verdad. Pero en cuanto a la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces hay que ir a Moisés, hay que ir al Pentateuco, hay que ir a la Torá. Ya no tiene vigencia. Rivalizaría con la obra de Cristo. Ya no va a ser una enseñanza de sombra como está en el antiguo pacto para nosotros, sino casi le volvemos a dar poder a lo que ya no tiene poder hoy. Y sería como menospreciar la riqueza en Cristo. Sería como decir, está bien Cristo en mi cabeza, pero no es suficiente. Qué hermosa instrucción, hermano, tenemos. Qué hermosas verdades está expresada en la palabra de Dios. El verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades. Despojando, dice ahí. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El hombre pretende otra vez bajarle de ahí para buscar otros recursos, siendo que ella tiene todo en Cristo, en aquel que tiene todo bajo sus pies, según Efesios 1. Dice el verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, algo infantil, natural de aquí. Nadie os juzgue en comida, no coma esto, no coma aquello, beba esto, no beba esto. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Día de reposo tiene vigencia hasta ahora para muchos, según la ley de Moisés. Pero tenemos
instrucciones y más instrucciones en la palabra, para disfrutar de lo que la verdad de Dios es para nosotros. ¿Qué tal si hemos abrazado a Cristo? Pero ahora estamos en ese no toques, no gustes, no hoy es día de fiesta, hoy es día tal, no hoy es luna nueva, hay que esperar luna nueva, no hoy es día de reposo. Según el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El hombre va a decidir quedarse con la sombra o seguir con la sombra o ya prenderse a Cristo, pasar como el cuerpo de Cristo y completar ahí su vida con Cristo a la cabeza o en su cabeza. Y cuántas situaciones tenemos como esta, ¿verdad? Alrededor. Solamente tomando el día de reposo, vamos a mirar una referencia, para entender la verdad de Dios hoy y en qué manera podemos estar equivocados o podemos errar hoy. Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo, el capítulo 12. Versos 5 y 6. Dice, ¿o no habéis leído la ley? Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Nos hace pensar aquí. Día de descanso, día de reposo, pero los sacerdotes debían trabajar. Pero tampoco dice, alzaban culpa sobre sí. Dice el verso 6, me gusta esta expresión, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ese parecería lo más difícil para entender a muchos, y especialmente para los que quieren estar bajo los ritos. Porque dice, os digo, uno mayor que el templo está aquí. El verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El verdadero reposo, el descanso era Cristo. Anunciaba a Cristo, mostraba hacia Cristo, pero qué difícil era entender. Y hasta ahora, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El verdadero descanso es Cristo. Así dice en Hebreos 4. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Para ayudarnos a comprender, aquí tocamos solamente un punto de los tantos detalles que podíamos tocar sobre lo que el hombre pone como prioridad o como necesidad en esta carrera. Hebreos 4 y el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Lo que hemos creído, ya tenemos nuestro sábado definitivo, nuestro sábado de por vida, nuestro descanso de por vida. Por eso dice en Colosenses 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Ya tenemos todo hoy, más que suficiente. Tenemos abundancia y abundante gracia hoy para nosotros. Capítulo 9, 10 y 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Uno, no hay otro. Si este reposo no es comprendido, si este reposo no es agarrado, no es tomado, está un poco difícil el tema. Por eso decía en Colosenses 2:19, y no prendido de Cristo es el problema. No estar prendido de su cabeza era el peligro ahí en Colosas. Y cuánto en nuestro día, en nuestro tiempo alrededor, ¿verdad? Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El Señor del día de reposo, dice ahí Mateo 12:8, la porción que leímos. El dueño del reposo estaba ahí.
La cabeza o la esencia de esa expresión sábado o reposo estaba ya ahí. Dice el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Si nos prendemos de Cristo como cabeza y reconocemos que somos uno en el Señor y que estamos completos en Él y que no hay ninguna necesidad de otras, como muchos hermanos, quizás hermanas, agregan. Y más todavía si es un enfoque según filosofías humanas, según pensamientos humanos, según la corriente de este mundo, dice ahí. También ha reposado de sus obras el que ha entrado en su reposo. Qué hermosa verdad. Para un judío, para los hebreos, el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, no en ese sábado de día de reposo, sino en el Señor de ese día. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Y es fuerte lo que sigue en el verso 11. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Qué cosa más fuerte, ¿verdad? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nos está diciendo en Colosenses 2, volviendo a Colosenses 2. Y el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuestra búsqueda tiene que ir en esa dirección. Debe ir hacia ese misterio de Dios el Padre y de Cristo. No hacia recursos humanos, no hacia las tradiciones de los hombres, no conforme a los rudimentos del mundo, sino en Cristo, por Cristo, en el Señor. Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo verdaderamente es de Cristo. Es mucho mejor afianzarnos ahí, quedar ahí en Cristo, con toda la bendición que trae consigo estar en Cristo, seguir en Cristo. Suelo buscar la expresión que dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es impresionante la cantidad de verdad declarada en Cristo. Y me gusta cómo comenzamos, cuando habla de, comenzando de la redención nomás, Romanos 3. Nuestra redención es en Cristo. Por ahí comenzamos. Y de ahí todo sigue en Cristo. Finalmente, para terminar, en Cristo, ¿verdad? Otra vez. Qué hermosa verdad. Conforme a la palabra de Dios para cada vida, para cada corazón, en este camino. El verso 18, nadie os prive de vuestro premio. Este es el pensamiento de Colosenses. Nadie os prive de vuestro premio. La iglesia de Colosa estaba en peligro. No fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, pero le envía una carta. Porque era también al mismo tiempo una iglesia querida, una iglesia apreciada. Y le envía una carta con estas instrucciones, unos avisos o advertencias. Hermanos, nadie os prive de vuestro premio. Qué pena sería, ¿verdad? Allá al final había sido, llegamos sin premio. Pudiendo, teniendo todo a favor, teniendo todo a disposición. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Conocen gente que alaban ángeles? ¿Que oran a los ángeles? Sí. ¿Dónde está la palabra de Dios que tenemos que alabarle y adorar? Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto.
vanamente hinchado por su propia mente carnal. Qué lejos podemos ir había sido, qué bajo podemos caer había sido. Verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. Con el crecimiento que da Dios, es el crecimiento que necesito. Ese es el crecimiento urgente, pero tengo que estar prendido a Cristo, mi Señor, mi Salvador, mi cabeza, mi soberano, mi buen pastor, mi gran pastor, el príncipe de los pastores, el sumo sacerdote según Hebreos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Verso 20, pues, si habéis muerto con Cristo. Va cerrando este capítulo con estos pensamientos. Si pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Qué manera de instruirnos. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Dice el verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Cuántos sudan por hacer o por no hacer algo allá afuera en el mundo? Sufrimiento inmenso, esfuerzo inmenso. Tienes que pisar la calle, pisar la ruta si quiere ganar su salvación, por ejemplo. Socorro, ¿verdad? ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Si bien Pablo predicaba en lugares públicos, en las casas, predicaba lleno del Evangelio, pero no para ganar su salvación, sino porque estaba muy agradecido por una salvación tan completa y tan gloriosa que había recibido. Es otro enfoque. Dice, pero tales trabajos duros, trato duro del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los antojos y ocurrencias de la carne. No va a mejorar la carne, no va a dar ninguna ventaja ahí, al contrario, nos lleva cada vez más y más fuera de nuestra cabeza, fuera de Cristo. Qué hermoso tema. Corrimos sobre este capítulo. Hay mucho más por ver en este capítulo. Pero como ya habíamos tocado, entonces le damos de vuelta como un redondeo, un paso por ella, para que no quede ninguna pizca de palabras persuasivas, filosofías, huecas sutilezas, que pueda privarnos de la sencillez en Cristo, de la simplicidad en Cristo, de la verdad que dice el justo por la fe vivirá. De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, así andad en él. La firmeza de vuestra fe en Cristo, capítulo 2, verso 5. Firmeza de vuestra fe en Cristo. Una manera sencilla, pero es el buen orden, que muestra que estamos prendidos a nuestra cabeza, prendido a la palabra y a la verdad de Dios, dentro del plan y propósito de Dios para cada vida. Es la manera bíblica. Eso es no dejar engañarse, no dejar desviarse, no permitir que se le vaya de la mano su premio. Nadie os prive de vuestro premio.
afectando humildad y culto a quien no debería nunca, ¿verdad? El Señor nos dirija paso a paso en cada preciosa verdad que corresponde y que es para nosotros, que es según el pensamiento de Dios, según su plan para su cuerpo o para el cuerpo de Cristo, si miramos desde más arriba. Si miramos según Dios, el Padre, para no ser sacado de la comunión con Cristo y su cuerpo, que es su cuerpo. Y ya ahí va a estar con cabeza. Si tenemos comunión con Cristo, estamos ahí, la cabeza unido al cuerpo. Y esto es lo que decía Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Señor nos encamina, el Señor nos guarde, nos siga enseñando provechosamente y nos dé lo que su palabra dice, una vida de reposo, una vida de consuelo, una vida en paz en Cristo Jesús, mientras seguimos en esta hermosa carrera espiritual. Amén. El Señor nos bendice. Cantamos.